Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, hola, mi nombre es Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que es algo que te gustaría ver, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar del caso resuelto de Natalie Hemming. Ella era una joven hermosa que simplemente desapareció de repente un día en la primavera de 2016. Cuando se reportó la desaparición de Natalie, solo pasaron unas horas antes de que alguien fuera arrestado en relación con su caso. Prácticamente de inmediato, la policía y su familia estaban seguras de que sabían exactamente quién era responsable de su desaparición y asesinato. Así que para el caso de esta semana, como dije, vamos a regresar al año 2016 en Milton Keynes, que es una zona ubicada en Buckinghamshire, en Inglaterra, y esta es Natalie Hemming. Tenía 31 años cuando ocurrió el caso, nació en 1985. La madre de Natalie se llamaba Margaret y desafortunadamente no pude encontrar el nombre de su padre en ningún lado. No sé si él estuvo presente cuando Natalie crecía, pero su madre era Margaret y ella era una de 5 hijos. Ella tenía 2 hermanas y 2 hermanos y sus nombres eran Kerry y Joanne y Stephen y Sean, y Natalie era la más joven, así que siempre fue como la bebé de la familia, y como era la menor, sus hermanos decían que eso significaba que a menudo se salía con la suya. Siento que eso siempre pasa con los hermanos menores. Yo también soy una de 5 y puedo decir que mi hermano menor fue quien más se salió con la suya al crecer. Natalie era traviesa y a veces peleaba con sus hermanos, como hacen todos, pero al crecer se mantuvo muy unida a ellos. Su madre, Margarita, dijo que Natalia siempre fue un poco ratón de biblioteca, le encantaba leer en la escuela, sus materias favoritas eran historia e inglés, pero también le gustaba mucho bailar. Juana, hermana de Natalia, dijo que Natalia a veces era muy mandona. Era muy franca y ruidosa. Juana dijo que en realidad eran bastante parecidas en ese sentido. Ambas tenían ese tipo de personalidad extrovertida, pero igualmente Natalia también era muy amable y cariñosa. Siempre estaba dispuesta a ayudar a cualquiera, haría lo que fuera por los demás. Alrededor del año 2007, Natalia conoció a un hombre con quien después tendría hijos. De hecho, para ese momento Natalia ya tenía un hijo. Ella tenía una hija de un matrimonio anterior. Desafortunadamente, este matrimonio simplemente no funcionó, así que se divorció y en 2007 conoció a un hombre llamado Pablo Hemming. Se conocieron en un supermercado y empezaron a verse. La hermana de Natalia, Kerry, dijo que Natalia y Pablo parecían ir muy rápido. Su relación avanzó muy rápido. No pasó mucho tiempo antes de que se mudaran juntos. Natalia se mudó con Pablo y él básicamente se convirtió en el padrastro de su hija. Así que parecía que todo iba muy bien. Natalia parecía estar feliz con Pablo, sin embargo, siendo sincera, su familia nunca tuvo muy buenas vibras de él. Incluso cuando lo conocieron por primera vez, su hermana Juana dijo que él simplemente parecía muy distante. Él realmente no era tan amigable, era bastante frío, supongo, lo cual a ellos les pareció bastante extraño, pero ya sabes, como dije, Natalia parecía estar feliz, así que su familia estaba feliz por ella. Ella parecía estable y cómoda. Creo que Pablo le iba bastante bien. No creo que fuera rico, ni mucho menos, pero era financieramente estable, tenía un buen trabajo, así que tenía una buena casa y un buen auto, etc. Así que, de todos modos, su relación continuó y eventualmente Natalia y Pablo tuvieron 2 hijos juntos. Tuvieron un hijo y una hija con 3 años de diferencia, así que cuando ocurrió este caso en 2016... Su hijo tenía 6 años, su hija 3 y la hija de Natalia de su matrimonio anterior tenía 12. Pero a pesar de tener estos hijos y empezar una familia juntos, su relación era muy inestable, muy turbulenta. De nuevo, la familia de Natalia siempre tuvo una especie de mal presentimiento sobre Pablo Hemming. Simplemente la forma en que era, la manera en que actuaba y algunas de las cosas que hacía eran muy extrañas. Por ejemplo, según entiendo, él y Natalia no estaban casados. Ella había tomado su apellido, obviamente se llamaba Natalia Hemming, pero no estaban casados.
Aunque estaban comprometidos, iban a casarse, incluso ya tenían cosas reservadas para su boda. Sin embargo, por alguna razón así de la nada, Pablo simplemente canceló todo, canceló su boda y ni siquiera se lo dijo a Natalia. Además, cuando bautizaron a sus 2 hijos, él no se presentó al bautizo. De nuevo no sé por qué, pero sí, simplemente no apareció. Pablo era un hombre muy controlador. Era como si todo tuviera que ser bajo sus condiciones. Quería controlar cada aspecto de su relación con Natalia. De hecho, era muy abusivo mental y emocionalmente. Como dije, él y Natalia estaban comprometidos y Pablo seguía prometiéndole a Natalia que ellos se casarían, pero al final no lo hacía. Cuando se acercaba el gran día, él lo canceló, pero el abuso no terminó ahí. Paul Hemming también fue físicamente abusivo con su pareja y esto comenzó apenas unos meses después de que iniciara su relación. En 2007, el mismo año en que comenzaron su relación, Paul y Natalie tuvieron una discusión y él se volvió violento. Él le quitó su teléfono móvil cuando ella recibió un mensaje de texto de alguien y literalmente se lo lanzó directamente a Natalie, golpeándola en la cabeza y realmente le dolió. Le pegó fuerte, así que Natalie tenía mucho dolor. Ella estaba sangrando, así que le pidió a Paul que la llevara al hospital o que llamara a una ambulancia, pero él dijo que no, se negó. En vez de eso, él simplemente continuó con la violencia. Al parecer, arrojó a Natalie sobre la cama y le puso la mano alrededor del cuello. Finalmente, Paul la soltó y aceptó llevar a Natalie al hospital para que los médicos pudieran atenderla, tratar la herida en su cabeza. Sin embargo, durante el viaje en auto, él amenazó a Natalie y le dijo que no podía contarles a los doctores la verdad sobre lo que había pasado, que él fue quien le hizo eso. Creo que ella hizo lo que él le dijo y no se los contó. Pero eventualmente, después de un tiempo, encontró el valor para ponerse en contacto con la policía y denunciar el incidente. Sin embargo, menos de un mes después, retiró este informe policial, revocó su declaración. En ese momento aseguró que Pablo no la obligó, que actuaba por voluntad propia. Pero quiero decir, probablemente es muy probable que estuviera mintiendo sobre eso. Estaba recibiendo presión de él para retirar el caso. Pero también se cree que ella lo dejó porque, a pesar de lo que él había hecho, todavía amaba a Pablo y no quería rendirse con la relación. Ella quería que funcionara con él, así que la relación continuó y, por supuesto, también continuó el abuso. Pablo seguía siendo violento y abusivo, pero Natalia se volvió muy buena para disimularlo y ocultarlo. Ella se mantenía muy reservada sobre lo que estaba pasando. Realmente no hablaba de eso con su familia. Su familia sabía que algo estaba pasando, sabían que las cosas no estaban del todo bien entre Pablo y Natalia. Pero no creo que ellos realmente supieran la magnitud de lo que estaba pasando. Natalia siempre lo minimizaba. Así Pablo logró salirse con la suya mucho tiempo sin que nadie lo notara. Él seguía siendo muy controlador, controlaba lo que Natalia hacía. Él siempre revisaba su teléfono, revisaba sus mensajes de texto. Él era increíblemente controlador cuando se trataba de las finanzas. Él decidía en qué gastaban su dinero. Natalie nunca opinaba. Él seguía violento. Durante uno de sus arrebatos violentos, él le lanzó una botella de vidrio a Natalie y creo que la policía volvió a involucrarse después de este incidente. Natalie y sus hijos se fueron a quedarse con su madre, Margaret, por un tiempo y en 2013 Natalie empacó sus cosas y se llevó a sus hijos a Yorkshire, donde vivía su hermana Joanne. Ella fue a quedarse con su hermana para alejarse del abuso de Paul y empezó a confiar en Joanne. Le contó un poco sobre cómo era realmente Paul. Sin embargo, Paul simplemente la siguió hasta Yorkshire, no la dejaba en paz, apareció en la puerta y prácticamente le rogó que volviera con él. Le hizo todas las falsas promesas que ya le había hecho antes, que iba a cambiar, que no la trataría así de nuevo, que podrían casarse, etc. Y como Natalie había hecho antes, le creyó a Paul. Él la manipuló con éxito y finalmente ella aceptó darle otra oportunidad a la relación. Ella regresó a Milton Keynes con él, donde vivían. Su hermana Joanne intentó detenerla. Ella prácticamente le advirtió que iba a suceder de nuevo, que Paul no iba a cambiar. Pero Natalie no escuchó y se fue. Una vez más le dio una oportunidad a Paul. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para Natalie llegó en 2016.
Para este momento, ella ya había sufrido años y años de abuso por parte de su pareja, años de ser controlada, años de violencia y finalmente tuvo suficiente. Había tomado la decisión de que esto era todo ahora. Iba a dejar a Paul y esta vez sería para siempre, así que le contó a su familia su plan. Les dijo que ella y Paul habían terminado. Incluso dijo que había sido una decisión bastante amistosa que habían tomado juntos. Tanto ella como Paul estuvieron de acuerdo en que la relación no funcionaba y que necesitaban separarse, e incluso hicieron planes para rentar su casa en Milton Keynes. Decidieron que Paul iba a buscar su propio departamento y que Natalie iba a encontrar otra casa para ella y los 3 niños. Y la familia de Natalie dijo que cuando finalmente tomó la decisión de dejar a Paul para siempre, vieron un cambio enorme en ella y en su carácter. Era casi como si tuvieran de vuelta a la antigua Natalie. El abuso que había sufrido la había convertido en una persona completamente diferente. Pero ahora que estaba haciendo planes para alejarse de eso, alejarse de su abusador, era mucho más positiva, sonreía mucho más y ahora estaba emocionada por el futuro. Sin embargo, tristemente, esa emoción no duró mucho porque en la primavera de 2016, Natalie Hemming, de 31 años, simplemente desapareció de repente. El 30 de abril de 2016, Natalie dejó a sus 3 hijos en la casa de su madre, Margarita. Ellos iban a quedarse esa noche con su abuela porque Natalie había hecho planes para salir a una cita. Recientemente había empezado a salir con un chico de su trabajo. Su nombre era Simón y trabajaban juntos en una agencia de autos local. Creo que habían sido amigos por un tiempo. Simón siempre era muy amable con ella. Le llevaba una bebida cuando ella trabajaba y cosas parecidas. Y como dije, más recientemente, después de que ella y Pablo se separaron, Natalia empezó a salir con Simón y realmente le gustaba e hicieron planes para salir el 30 de abril. Así que Natalia dejó a sus hijos en la casa de Margarita y desde ahí Simón la recogió y salieron juntos. Creo que fueron juntos a un restaurante o a un bar o algo así y luego Natalia se quedó con Simón esa noche. Ahora, desafortunadamente, la más pequeña de los 3 hijos, la hija menor de Natalia, que tenía solo 3 años, realmente estaba teniendo problemas para dormir y calmarse esa noche en la casa de Margarita. Así que Margarita se puso en contacto con Pablo, quien fue a recoger a su hija para que pudiera regresar con él y, con suerte, calmarse con su papá. Y Margarita dijo que cuando Pablo llegó, inmediatamente notó que el auto de Natalia estaba estacionado afuera de la casa de Margarita. Por lo que puedo entender, Natalia realmente no le dijo a nadie con quién iba a salir esa noche. Ella le dijo a su familia y a Pablo que solo iba a salir con amigos, porque cuando empiezas a salir con alguien, no siempre quieres que los demás lo sepan de inmediato. Cuando Pablo llegó a la casa de Margarita y vio el auto de Natalia, le preguntó por qué estaba ahí. Margarita respondió que sus amigos la recogieron para salir a tomar algo, ya que no quería manejar. Al día siguiente, o sea, el 1 de mayo de 2016, Natalia fue llevada de regreso a la casa de su mamá, recogió a sus hijos y se fueron de la casa de su mamá como a la 1:30 de la tarde. Cuando se fueron, regresaron a su casa en Newton Leys, en Milton Keynes. Ahora, solo para aclarar, aunque para ese momento Pablo y Natalia ya se habían separado, todavía vivían juntos con sus hijos, solo estaban viviendo juntos mientras resolvían todo. Así que mientras Pablo buscaba un departamento para rentar y Natalia buscaba otra casa para mudarse con los niños, obviamente estas cosas sí toman tiempo. Entonces, de todos modos, en la tarde del 1 de mayo, Natalia regresó a la casa con sus hijos y luego, ese mismo día, esa noche, la mamá de Natalia, Margarita, intentó llamarla solo para ver cómo estaba, para asegurarse de que había llegado bien. Sin embargo, Natalia no contestó el teléfono y no le devolvió la llamada a su mamá, así que Margarita intentó contactar a Natalia al día siguiente, pero de nuevo no hubo respuesta, y lo intentó otra vez al día siguiente, pero aún así no tuvo suerte. Simplemente no podía comunicarse con ella. Natalia no contestaba el teléfono y Margarita pensó que esto era muy extraño porque esto no era típico de Natalia. Hablaban entre ellas creo que todos los días, así que el hecho de que ya habían pasado un par de días y aún no había sabido nada de Natalia era algo muy inusual.
El 3 de mayo de 2016, o sea, 2 días después de la última vez que Margarita vio y habló con Natalia, Margarita contactó al hermano de Natalia. Llamó a una de sus hermanas mayores, Juana, y le dijo: no puedo localizar a Natalia, no sé qué está pasando. Y cuando Juana se enteró de que Margarita no había podido ponerse en contacto con Natalia durante días, también pensó que era muy extraño porque de nuevo simplemente no era propio de Natalia, simplemente ignorar a alguien, ignorar a su mamá por tanto tiempo, especialmente porque Natalia era el tipo de persona que siempre estaba en su teléfono. La familia de Natalia realmente empezaba a preocuparse. Algo no parecía estar bien, así que un par de miembros de su familia decidieron ir a la casa de Natalia en Milton Keynes para ver si estaba ahí y si estaba bien. Cuando llegaron, el auto de Natalia estaba estacionado en la entrada y también el auto de su expareja, el auto de Pablo. Así que tocaron la puerta principal y después de un buen rato Pablo respondió, pero parecía muy reacio a dejar entrar a la familia de Natalia a la casa por alguna razón. Pero finalmente uno de los primos de Natalia simplemente se abrió paso y miró alrededor de la casa. Pero Natalia no estaba, no había señales, así que preguntaron a Pablo: ¿dónde está Natalia? Y Pablo básicamente dijo que Natalia acababa de irse. Ella decidió que simplemente se iba a ir por unos días y que regresaría. Pero para ser honesta, no creo que su familia creyera esto en absoluto. Primero, si se fue por unos días, ¿por qué su auto sigue estacionado en la entrada? ¿Por qué no se llevó su auto? En segundo lugar, ¿por qué no le había dicho a su familia que se iba? Como dije hace un momento, ella hablaba con su mamá Margarita casi todos los días. Entonces, ¿por qué no le había avisado a su mamá? Y además su familia no lo creía porque no pensaban que Natalia hubiera dejado a sus hijos con Pablo por tanto tiempo. Claramente ni siquiera quiso dejarlos una noche con él cuando salió con Simón, el chico del trabajo. Ella quería que los niños se quedaran con su mamá esa noche. Simplemente no tenía sentido en absoluto. Nada en la historia de Pablo tenía sentido y su familia simplemente tenía un presentimiento muy feo sobre esto. Así que la mamá de Natalia decidió ponerse en contacto con la policía y reportar a su hija menor como desaparecida. Margarita incluso le dijo a la operadora en esa llamada telefónica que creía que el expareja de Natalia, Pablo Hemming, podría tener algo que ver con esto, algo que ver con la desaparición tan repentina de su hija. Así que de inmediato la policía ya tenía un sospechoso o una persona de interés en el caso, Pablo Hemming. Así que de inmediato fueron a la casa familiar esa misma noche y hablaron con Pablo. Cuando llegaron, le pidieron a Pablo que les mostrara rápidamente la casa para poder asegurarse de que Natalia definitivamente no estaba ahí, y no lo estaba. Su búsqueda lo confirmó. Así que simplemente se sentaron con Pablo y empezaron a hacerle algunas preguntas, como cuándo fue la última vez que vio a Natalia, cómo era su relación, etc. También le preguntaron si podían tomar su teléfono y revisarlo, pero él estaba muy reacio a dárselos. Dijo: no pueden tener mi teléfono porque Natalia podría llamarme, así que la policía intentó rastrear el teléfono de Natalia. Querían ver si había habido alguna actividad en él y se descubrió que ella no lo había usado. Su teléfono no había sido tocado desde aproximadamente la hora en que habría regresado a la casa el 1 de mayo, después de recoger a los niños de casa de su mamá. Y era lo mismo con su cuenta bancaria, no había usado su tarjeta bancaria, no había retirado dinero. Y si de verdad solo se hubiera ido por unos días, parece muy extraño que no hubiera habido ninguna actividad en su banco. Como estaba pagando cosas como la comida y el alojamiento. Todo esto solo hizo que Paul Hemming pareciera increíblemente sospechoso, y además su comportamiento solo aumentaba las sospechas también. Como mencioné, él no quería que la policía revisara su teléfono. En realidad tampoco estaba dispuesto a dejar que la policía registrara la casa. Eventualmente los dejó, pero al principio fue muy reacio a permitirlo, dijo, porque los niños estaban dormidos en la cama y no quería que los despertaran. Además, su forma de responder era muy extraña. Parecía ser muy evasivo, así que la policía en realidad tomó muy rápido la decisión de arrestar a Paul Hemming, y aunque Natalie no había sido encontrada,
fue arrestado bajo sospecha de asesinato justo la mañana después de que se reportó la desaparición de Natalie. La policía estaba segura de que él le había hecho algo a Natalie, así que lo llevaron a la estación de policía para interrogarlo más a fondo y, curiosamente, lo primero que dijo en cuanto lo arrestaron fue, cito, «¿Entonces ya encontraron a Natalie?» Después de su arresto, los hijos de Natalie fueron recogidos por miembros de su familia. Ellos se iban a quedar con ellos y comenzó la búsqueda de Natalie. Su familia recurrió a las redes sociales para tratar de difundir la noticia de su desaparición. La policía estaba realizando investigaciones de puerta en puerta. Hablaron con los vecinos de Paul y Natalie para saber si tenían información o habían visto o escuchado algo sospechoso cuando ella desapareció. Y, por supuesto, mientras todo esto sucedía, Paul estaba siendo entrevistado. Ahora Paul les contó a los policías su versión de los hechos. Prácticamente les dijo exactamente lo mismo que le había dicho a la familia de Natalie cuando vinieron a buscarla. Dijo que en la tarde del 1 de mayo de 2016, Natalie regresó a casa desde la casa de su mamá con los niños. Dijo que más tarde esa noche los niños se fueron a dormir y que alrededor de las 9 de la noche él también se fue a la cama, y dijo que Natalie salió de la casa esa noche y le dijo que se iba a ir por unos días. Sin embargo, él dio más detalles sobre esto. Le dio a la policía más información sobre esta situación de la que originalmente le dio a su familia. Paul dijo que había una razón por la que Natalia quería irse un tiempo y esa razón era que había sido violada. Paul afirmó que cuando Natalia llegó a casa con los niños esa tarde, la tarde del 1, él inmediatamente notó que algo no estaba bien con ella, que no era la de siempre, así que empezó a preguntarle qué pasaba, y Natalia le dijo que la noche anterior había salido en una cita con ese chico del trabajo, Simón, y que al final de la noche fueron a su casa y que mientras estaban ahí, Simón seguía presionándola para tener relaciones sexuales con él y que no se detenía. Ella seguía diciendo que no, pero él continuaba intentando convencerla, hasta que finalmente ella simplemente cedió. Él la violó. Y luego Pablo dijo que después de que ella le contó esto, fue cuando Natalia decidió irse por un tiempo, solo para despejar su mente y procesar lo que le había pasado. Y él la apoyó en esto. Le dijo que se fuera y que él cuidaría a los niños. Ella se fue y él se durmió alrededor de las 9 esa noche. Y él dijo que no salió de la casa en toda la noche, estuvo adentro toda la noche. Sin embargo, esta historia sobre la violación pronto fue contradicha porque la policía descubrió que la mañana después de su cita con Simón, Natalia le había estado enviando mensajes de texto a una de sus amigas sobre lo increíble que fue la cita, lo bien que la pasó con él y dijo que incluso durmieron juntos un par de veces y que fue increíble. La policía también revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar al que Simón y Natalia fueron esa noche y se les vio sonriendo, tomados de la mano, se besaron. Natalia parecía muy feliz. Y aún así, Pablo afirmaba que Natalia dijo que la pasó horrible y que Simón la violó. Pero eso no es lo que sugiere la evidencia. Parecía como si él estuviera tratando de implicar a otra persona. Él estaba tratando de desviar la atención de la policía hacia Simón porque sabía que la policía sospechaba mucho de él. Pero esa no era la única parte de la historia de Pablo que no cuadraba. Si recuerdas, también dijo que se fue a la cama a las 9 de la noche y que se quedó en casa toda la noche, que no salió. Sin embargo, esto pronto fue contradicho porque la policía descubrió que el auto de Pablo Hemming en realidad fue captado por un par de cámaras de reconocimiento automático de matrículas esa noche. Creo que la primera vez que fue visto por una cámara fue alrededor de las 10:15 de la noche y su matrícula fue registrada algunas veces más en diferentes lugares durante las siguientes horas. Desafortunadamente, como era madrugada, las cámaras no captaron a la persona que conducía el auto de Pablo, aunque él afirmó haber estado en casa toda la noche. Si era Pablo quien estaba en el auto esa noche y la policía creía que sí lo era, entonces ¿a dónde iba? ¿Qué estaba haciendo? La policía tenía un muy mal presentimiento de que posiblemente era él deshaciéndose del cuerpo de Natalia después de haberla matado. Quiero decir, al principio de la investigación,
La policía tenía algunas teorías diferentes sobre lo que podría haberle pasado a Natalia. Por supuesto, existía la posibilidad de que ella realmente hubiera decidido irse por su cuenta por un tiempo, aunque a medida que pasaba el tiempo, esa teoría parecía cada vez más difícil de creer. Había otra teoría de que de nuevo ella se había ido por su cuenta, pero que algo malo le había pasado durante esto, tal vez fue atacada o secuestrada por un desconocido. Y luego, obviamente, estaba la teoría número 1 en el caso que Pablo Hemming, su expareja abusiva y violenta, era responsable de su desaparición. Y esa era la teoría en la que la policía y todos creían más. Mientras la policía investigaba, seguían encontrando más pruebas que indicaban que eso era lo que había pasado. El hecho de que él se mostrara reacio a dejar que la policía revisara su teléfono y la casa, el hecho de que fuera evasivo al responder preguntas, el hecho de que dijera que nunca salió de la casa esa noche, y sin embargo su auto sí lo hizo. El auto estuvo fuera durante horas justo en medio de la noche, pero las pruebas no terminaron ahí, porque cuando la policía habló con los hijos de Paul y Natalie, recibieron información muy interesante de su hijo de 6 años. Obviamente, todos los niños estaban en la casa la noche en que Natalie desapareció, la noche en que supuestamente decidió irse y alejarse por unos días. Ellos estaban arriba en sus habitaciones durmiendo, así que después de que Paul fue arrestado, entrevistaron a los niños y su hijo en realidad dijo que recordaba haber escuchado algo esa noche. Él recordaba haber escuchado un sonido muy fuerte. Obviamente él no podía decir exactamente a qué hora sucedió esto, porque solo tenía 6 años, pero dijo que fue tan fuerte que se sintió como un trueno, así que se levantó de la cama y bajó las escaleras para ver qué era el ruido, y cuando bajó y se asomó a la sala, dijo que vio a su mami, vio a Natalia y ella estaba envuelta en una cobija. Ahora, por supuesto, al tener solo 6 años, él solo pensó que su mamá estaba dormida en ese momento. Pero la policía cree que Natalia en realidad ya podría haber estado muerta para cuando su hijo la vio, y que ese fuerte golpe que escuchó fue Pablo matándola. Tal vez fue una pelea violenta lo que escuchó, tal vez fue Natalia siendo golpeada por Pablo. También describió haber visto como un tazón o algo en el piso, creo que como un recipiente para lavar, y dijo que su papá estaba limpiando y también mencionó que faltaba una alfombra de la sala. Tenían esta gran alfombra roja en el piso de la sala, pero cuando él bajó ya no estaba, y su papá Pablo después le dijo que se la había llevado a su trabajo para que la limpiaran. Así que todo esto empieza a darnos una idea, ¿verdad? Que Natalia fue atacada y probablemente asesinada en la sala y luego Pablo intentaba limpiar la escena y eliminar la evidencia. Sin embargo, claramente no hizo el mejor trabajo limpiando la escena porque cuando un equipo forense fue enviado a la casa para buscar evidencia, de hecho encontraron sangre. Encontraron rastros de sangre en la mesa de centro de la sala y también en el piso, y cuando revisaron el auto de Pablo también encontraron sangre ahí. Estaba en la cajuela del vehículo y esto, por supuesto, sugería que después de matar a Natalia, él puso su cuerpo en la cajuela de su auto. Toda esta evidencia indicaba fuertemente que lamentablemente Natalia estaba muerta. Pablo la había matado esa noche, así que fue acusado. Fue acusado de asesinato el 6 de mayo de 2016, solo unos días después de que fue arrestado. El caso aún no terminaba, pues la policía debía encontrar el cuerpo de Natalia. Pablo seguía negándolo todo. Él seguía con su historia original de que Natalia simplemente se había ido por su propia voluntad esa noche y que la última vez que la vio ella estaba viva. Así que claramente no planeaba revelar la ubicación de sus restos en ningún momento cercano. Así que la búsqueda de ella continuó y la policía sabía que esta búsqueda iba a ser muy difícil porque básicamente volvamos a las cámaras ANPR por un segundo. La noche que la policía cree que Natalie fue asesinada, como mencioné, las cámaras ANPR captaron el vehículo de Paul.
fue captado por una cámara a unas 10 millas de su casa en un área llamada Whitchurch, que se encuentra en las afueras de Aylesbury, y esto fue alrededor de las 10:15 de la noche. Luego, casi 2 horas después, a las 12:06 de la madrugada, fue captado por una cámara regresando a Aylesbury, así que creo que esto fue cuando él iba de regreso a casa. Pero desafortunadamente el auto no fue captado por ninguna otra cámara en ese lapso de tiempo. En ese lapso de casi 2 horas, la policía no tenía idea de dónde estaba el auto. Paul logró evitar otras cámaras AMPR, así que creo que él evitó inteligentemente las carreteras principales. Él condujo por caminos más tranquilos, donde probablemente no habría cámaras, así que no sabían dónde había estado en esas 2 horas. Y por supuesto, en 2 horas él pudo haber llegado bastante lejos, pudo haber ido a cualquier lugar para deshacerse del cuerpo de Natalie. Esto hizo que fuera muy difícil para la policía reducir el área donde ella podría estar. Los parámetros de búsqueda eran enormes. Debido a que tenían un área tan grande para buscar, se reclutaron 3 fuerzas policiales diferentes para ayudar. Los oficiales fueron enviados a muchos lugares diferentes todos los días para tratar de encontrar cualquier rastro de ella. Sin embargo, pasaron semanas y todavía no había señales de ella, no encontraron nada. Y creo que con el paso del tiempo, la policía realmente empezó a temer que nunca iban a encontrar a Natalie. Tendrían que intentar juzgar y condenar a Paul por asesinato sin haber encontrado el cuerpo de su víctima. Y por supuesto, casos como ese siempre son mucho más difíciles de procesar, pero entonces, aproximadamente 3 semanas después de la última vez que se vio a Natalie con vida, el 22 de mayo de 2016, la policía finalmente recibió la llamada que habían estado esperando, una llamada alertándolos de que se había encontrado un cuerpo. El cuerpo fue encontrado a unos 30 kilómetros de distancia en un área llamada Chandler's Cross, en Hertfordshire. Ese día, un granjero estaba en uno de esos tractores cortacésped, estaba cortando su campo y cuando llegó al borde del campo, cerca de la carretera, de repente percibió un olor realmente horrible, así que se bajó de su cortacésped y empezó a mirar alrededor, buscando entre los arbustos y la maleza, y fue entonces cuando vio un cuerpo humano sin vida. Así que inmediatamente llamó a la policía, quienes fueron directo a la escena. El cuerpo fue encontrado desnudo, boca abajo, entre la maleza, y creo que inmediatamente la policía estaba bastante segura de que este cuerpo era Natalie. Creo que los restos estaban bastante descompuestos cuando los encontraron, así que no podían estar seguros solo con mirarla. Tendrían que realizar algunas pruebas primero, pero estaban bastante seguros de que era ella. Así que informaron a su familia que se había descubierto un cuerpo y que creían que era Natalie. Y finalmente esto se confirmó mediante ácido desoxirribonucleico. El cuerpo encontrado por el agricultor era, en efecto, el de Natalie Hemming, de 31 años. Como mencioné, el cuerpo de Natalie fue encontrado desnudo y se ha teorizado que Paul hizo esto. La dejó desnuda para que no pudiera ser identificada por su ropa ni por nada más. La policía finalmente pudo determinar que Natalie había estado allí desde que desapareció y que fue asesinada 3 semanas antes. No fue que Pablo la pusiera en un lugar y luego moviera su cuerpo. O sea, lo arrestaron solo un par de días después de la última vez que la vieron. Así que Natalia había estado en ese lugar desde que desapareció. Después de que encontraron sus restos, las llevaron con el forense para que le hicieran una autopsia. Y en su autopsia se determinó que tenía lesiones tanto en la cabeza como en el brazo. Ella tenía una fractura en la sien derecha y también tenía un hueso roto en uno de sus brazos. Así que la policía cree que murió como resultado de un golpe en la cabeza y que sufrió la lesión en el brazo cuando intentaba protegerse y defenderse. Se cree que cuando la estaban golpeando en la cabeza levantó el brazo e intentó protegerse la cabeza y fue entonces cuando se le rompió el hueso del brazo. Leí en una fuente que debido al estado de descomposición de su cuerpo, el patólogo no pudo estar 100% seguro de que esa fuera la causa de su muerte, pero las lesiones que tenía sí sugieren que así fue como murió. Para este momento, cuando ya habían encontrado el cuerpo de Natalie, por supuesto que Paul ya había sido acusado de asesinato, y como Paul siempre había mantenido su inocencia, esperaban que el caso fuera a juicio.
pero al inicio de su juicio en octubre de 2016 en realidad se declaró culpable. Vaya, Paul finalmente admitió que su historia original era una mentira. Finalmente admitió que sí, él era responsable de la muerte de Natalie, pero afirmó que no fue un asesinato. Dijo que fue un accidente y, por lo tanto, decidió declararse culpable de homicidio involuntario. La nueva versión de Paul era que esa noche, la noche en que ella murió, él y Natalie estaban discutiendo y él tomó un huevo Fabergé, que es como un objeto, como una pieza de decoración para el hogar. Son bastante pesados. Paul dijo que tomó este huevo Fabergé pesado, que creo que simplemente tenían en su sala, y se lo arrojó a Natalie durante una discusión. Dijo que no tenía la intención de lastimarla con eso, que no quería causarle daño serio. No estoy segura de cuál era su intención entonces, porque si no quería lastimarla, ¿por qué arrojárselo en primer lugar? Pero se lo arrojó a Natalie, le pegó en la cabeza y creo que dijo que después de esto ella se cayó y murió. Y dijo que cuando se dio cuenta de que estaba muerta simplemente entró en pánico. Y en ese estado de pánico puso su cuerpo en su auto y condujo 30 millas hasta esa zona en Hertfordshire y simplemente dejó su cuerpo ahí. Sin embargo, la policía no creyó que fuera un caso de homicidio involuntario. Ellos creían que esto fue un asesinato premeditado y a sangre fría, y se cree que su motivo para hacerlo fue los celos. Se teoriza que la noche en que Natalie fue asesinada, Paul comenzó una discusión con ella porque, si recuerdas lo que mencioné antes en el video, cuando Natalie salió la noche anterior con ese chico de su trabajo, Simon, su hijo más pequeño no se calmaba en la casa de su mamá, Margarita, así que Paul fue a recogerlo y cuando llegó notó que el auto de Natalie seguía estacionado en la calle y que ella había sido recogida por la persona con la que había salido. Y se cree que fue en ese momento cuando él se dio cuenta de que Natalie había salido a una cita esa noche. Ella le dijo a la gente que solo había salido con amigos, pero Paul se dio cuenta de que era una mentira y estaba furioso. Aunque él y Natalie ya no estaban juntos, le molestaba que ella ya hubiera seguido adelante. Estaba celoso y decidió que si él no podía tener a Natalie, entonces nadie podría. Así que se cree que probablemente confrontó a Natalie esa noche por el hecho de que ella había empezado a salir con alguien más, empezaron a discutir y durante la pelea él se volvió violento como solía hacerlo y comenzó a golpearla. Golpeó hasta la muerte a la madre de sus hijos. Le pegó en la cabeza tan fuerte que le fracturó la sien y ella murió. Y luego inmediatamente empezó a intentar encubrir el crimen. Comenzó a limpiar la sala donde ocurrió el ataque. Fue entonces cuando su hijo bajó después de escuchar el fuerte golpe y vio a su mami envuelta en una cobija. Como mencioné antes, se cree que probablemente ella ya estaba muerta en ese momento, lo cual es terrible, el hecho de que su hijo haya visto eso. De todos modos, Pablo limpió, quitó esta gran alfombra que tenían en la sala y la llevó a limpiar. Supongo que debía tener algo de sangre. Puso el cuerpo de Natalia en la cajuela de su auto y luego salió de la casa. Dejó a los niños solos en la casa justo en medio de la noche. Bueno, él salió alrededor de las 10 de la noche y luego, obviamente, sabemos que condujo unos 48 kilómetros y dejó su cuerpo desnudo en ese seto donde la encontraron 3 semanas después. Las pruebas que la policía había reunido en este caso indicaban que esto fue un asesinato. Esto no fue un accidente, esto no fue homicidio involuntario, esto fue asesinato. Paul Hemming era un hombre vil que había estado abusando de su pareja durante años y años hasta que finalmente la mató en 2016. Cuando intentó declararse culpable de homicidio involuntario, la policía lo rechazó y siguieron con el proceso por asesinato. Durante el juicio en el Tribunal de la Corona de Luton, todas las pruebas que la policía había reunido fueron presentadas al jurado. La versión teorizada de los hechos por parte de la Fiscalía fue presentada al jurado. La defensa obviamente se mantuvo en la versión de Pablo de que esto fue un accidente, pero finalmente, al final del juicio, en noviembre de 2016, el jurado estuvo de acuerdo con la Fiscalía y declararon a Pablo Hemming culpable del asesinato de Natalia. Fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años y cuando fue condenado, el juez Ricardo Foster, se dirigió a Pablo y le dijo, cito,
Natalia Hemming sabía que eras dominante, controlador, celoso y en ocasiones violento. Prometiste cambiar, pero no lo hiciste. La manera en que te has comportado desde el asesinato indica una total falta de remordimiento. Y lo que realmente es repugnante es que cuando en realidad fue declarado culpable, Paul Hemming miró a la familia de Natalie, que estaba en la sala del tribunal, se volteó y miró a su mamá, Margaret, y a sus hermanas, y les dijo con los labios, cito, «Disfruté cada minuto». Y eso simplemente me hace sentir tan mal. Este hombre ya le había quitado tanto a esta familia. Les había quitado a Natalie, les había quitado a sus hijos. Les quitó a la madre de sus hijos, pero eso no fue suficiente para él, tenía que restregárselo en la cara. Así de vil y retorcido era este hombre, y me alegra que vaya a estar en prisión por mucho tiempo. Esperemos que incluso cuando tenga la oportunidad de libertad condicional le nieguen la salida porque es una persona sumamente peligrosa. Después de la muerte de Natalie, sus 3 hijos comenzaron a vivir con sus hermanas mayores. Su hermana Joanne ahora cuida a las 2 hijas de Natalie y su otra hermana Kerry cuida al hijo de Natalie. Y sus hermanas dijeron en un documental que vi sobre este caso que los niños están bien, que están adaptados, lo cual es realmente hermoso de escuchar. Esos niños sinceramente merecen el mundo después de lo que han pasado, perdiendo a su mamá de una manera tan horrible y sabiendo que la persona responsable fue su papá. Ni siquiera puedo empezar a imaginar lo doloroso que debe ser, pero sí, están adaptados, son felices con sus tías y estoy segura de que eso es lo que Natalie hubiera querido. Ella hubiera querido que sus hermanas mayores cuidaran de sus hijos. Después del asesinato de Natalie, se decidió que habría una revisión de homicidio doméstico en su caso, y esta revisión concluyó que los profesionales habían perdido oportunidades para proteger mejor a Natalie del abuso que estaba sufriendo a manos de Paul. Porque ya mencioné esto antes, pero Natalie sí denunció el abuso a la policía en los años previos a su asesinato. Creo que ella lo denunció 3 veces en total durante su relación de 9 años. También se descubrió que en 2013 Natalie estuvo en contacto con una asesora independiente de violencia doméstica después de un incidente en el que Paul fue físicamente abusivo con ella, y durante este incidente él realmente le dijo: «Solo quiero matarte». Pero según un artículo de British Broadcasting Corporation News, la asesora de violencia doméstica transfirió el caso de Natalie después de que ella no se involucrara tanto con la asesora, así que su caso fue transferido al servicio de asesoría especializada, el servicio de asesoría especializada, y como se indica en el artículo, cito, el servicio de asesoría especializada pareció ignorar por completo el historial proporcionado por la asesora independiente de violencia doméstica. Esta información mostró un patrón de comportamiento cada vez más grave. Era evidencia de que el agresor era físicamente abusivo, controlaba financieramente y emocionalmente según el informe. El servicio de asesoría especializada parecía minimizar el abuso que ella, Natalia, estaba sufriendo al sugerir que simplemente hablara con el agresor cuando él estuviera tranquilo. Inevitablemente, una respuesta tan inapropiada pudo haber hecho que ella, Natalia, dudara más en denunciar el abuso doméstico en el futuro o incluso que minimizara el abuso ella misma. La revisión concluyó que cuando Natalia ya no se involucraba realmente con los asesores sobre su situación, los profesionales debieron haber insistido más. No debieron haber aceptado esto tan fácilmente. Parece como si casi se hubieran rendido con Natalia. Y si no lo hubieran hecho y hubieran insistido más, ¿quién sabe? Tal vez Natalia habría sentido que tenía el apoyo de las agencias para poder alejarse de Pablo antes, para dejarlo de manera segura sin tener que temer por su vida, sin miedo a lo que él pudiera hacer si intentaba dejarlo. La hermana de Natalia, Juana, ahora es embajadora de una organización llamada Defensa después de un abuso doméstico fatal o Defensa después de un abuso doméstico fatal, y trabajan con muchas familias brindándoles apoyo si tienen que pasar por una revisión de homicidio doméstico de un ser querido, justo como lo tuvo que hacer la familia de Natalia después de este caso. Voy a dejar el enlace a su sitio web aquí abajo por si quieren aprender más sobre ellos y si desean donar a la organización. Pero Juana ha hecho mucho trabajo y sigue haciendo mucho trabajo para crear más conciencia sobre el abuso doméstico.
Ella asiste a conferencias por todo el país y está tratando de educar a las personas sobre lo que realmente es el abuso doméstico y cuáles son las posibles señales de advertencia. Porque la misma Juana incluso dice que cuando su hermana Natalia estaba pasando por eso, ella no necesariamente lo veía. Ella no comprendía completamente la situación de su hermana porque no tenía el entendimiento total de cómo puede verse el abuso doméstico en sus diferentes formas. Y ahora que está mucho mejor informada sobre eso, está tratando de compartir su conocimiento con tantas personas como sea posible para que, con suerte, otros puedan identificar si alguien que conocen podría estar pasando por lo mismo. También quiero mencionar a la hija de Natalia, su hija mayor. Su nombre es Kirsty y tenía 12 años cuando ocurrió este caso en 2016. Desde entonces, ella ha hablado públicamente sobre el asesinato de su mamá y el abuso que sufrió su mamá, el abuso que presenció en casa y también el abuso que ella y sus hermanos sufrieron a manos de Pablo Hemming. Pablo no solo abusaba de Natalia, también era terrible con los niños. Kirsty ha descrito lo rápido que su padrastro perdía el control y se enojaba muchísimo. Ella dijo que si alguna vez hacían algo mal, él solía castigarla a ella y a los otros niños, haciéndolos pararse en el rincón de los castigados en la casa durante horas y horas. En una ocasión, Paul encontró una manzana vieja en la mochila escolar de Kirsty que ella no se había comido, y estaba blanda y un poco mohosa, así que obviamente había estado ahí por un tiempo. Ella simplemente se le olvidó sacarla. Y Paul la castigó por esto, la castigó por este error inocente haciéndola limpiar su mochila escolar. Y luego la obligaron a estar de pie, no sentada de pie en el rincón de los castigados durante 13 horas. También durante la noche. Kirsty dice que estuvo ahí de pie desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana siguiente. Paul salía de su cuarto toda la noche para asegurarse de que ella estuviera de pie. Eso me enferma. Y aquí hay otro ejemplo de una oportunidad perdida por parte de las autoridades para ayudar a esta pobre familia. Básicamente, un día en la escuela, Kirsty reunió el valor para decirle a una de sus maestras que su papá no estaba siendo muy bueno en casa, no trataba bien a mamá ni a los niños. Y esta maestra le pasó la información a la directora, quien luego se puso en contacto con los servicios sociales. Servicios sociales contactaron a Natalia para preguntarle sobre esto, preguntarle cómo estaban las cosas en casa. Y Natalia dijo que todo estaba bien, así que simplemente lo dejaron pasar. Cerraron el expediente ese mismo día. Ni siquiera consideraron la posibilidad de que Natalia pudiera haber estado mintiendo porque tal vez era víctima de abuso doméstico y tenía demasiado miedo para decir la verdad. Realmente decepcionante, pero no se hizo nada más al respecto. Pero volviendo a Kirsty, ella obviamente ya es una adolescente y al igual que su tía está haciendo muchísimo trabajo para tratar de ayudar a las víctimas de abuso doméstico. Específicamente, ella está decidida a ayudar a niños y otros jóvenes que puedan estar experimentando abuso doméstico o presenciando abuso doméstico en casa, tal como ella y sus hermanos lo hicieron durante años. De hecho, ella es patrocinadora de Operación Encompass, que es una organización que brinda apoyo a niños que están sufriendo abuso. Dejaré el enlace de su sitio web en la descripción. Kirsty parece una joven increíble. Es realmente inspirador cómo está trabajando tan duro para ayudar a otros niños que están pasando por lo que ella pasó. Realmente es un trabajo que cambia vidas, pero eso es todo por este caso. Ese es el caso de Natalie Hemming, un caso realmente desgarrador. Casos como este siempre son muy difíciles de cubrir y estoy segura de que también son difíciles para ustedes de escuchar, pero igualmente son muy importantes de hablar y de crear conciencia. Voy a dejar algunos números de ayuda para víctimas de abuso doméstico en la caja de descripción de este video por si alguien los necesita. Realmente espero que no los necesiten, pero si los necesitan, ahí están. Como siempre, por favor, déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre este caso en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan. También díganme qué otros casos les gustaría que cubriera en este canal. Pueden decírmelo en los comentarios o, alternativamente, tengo un formulario de solicitud de casos que está enlazado en la caja de descripción. Muchas gracias por ver este video. Por favor, denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós, adiós.